Buenas. Buena, esta es la última conferencia de la RAE. Primero que nada voy a pasar un anuncio de que después de esta conferencia, Roxana, que es como la organizadora y coordinadora de la reunión, va a decir unas palabras y va a dar el cierre de la reunión, y va a decir, anunciar los premios de los pósters. Y bueno, nada, es para mí ahora sí lo voy a presentar a Lucas. Para nosotros es un honor que Lucas, bueno, haya aceptado dar esta charla en la reunión de ecología. Lucas, bueno, es un investigador del CONICET, investigador principal del CONICET, es director del INRAD, que es el Instituto voy a leer, es director del Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales de Agroecología y Desarrollo Rural. Es, bueno, uno de los, bueno, el fundador del instituto y actual director. Ha recibido numerosos premios como el Bungiborn, el premio Hussein, tiene numerosos, digamos, menciones en sus trabajos, premios a las mejores investigaciones, y bueno, eso se debe a que sus trabajos, digamos, tienen una fuerte base y sólida en las cuestiones cuantitativas, y ha hecho, bueno, está haciendo un aporte importantísimo a la ecología aplicada. Sus estudios de polinizadores, de cultivos, realiza de síntesis de los cultivos, está ayudando a entender cómo los polinizadores y la biodiversidad contribuyen a la producción de los cultivos, y a su vez cómo el paisaje y manejar ese paisaje nos ayuda a mejorar tanto la producción como la conservación de las áreas naturales. Además, Lucas, bueno, digamos, participa en foros internacionales como el IPBES, la FAO, los grupos digamos, de productores como el CREA, en donde divulga todos estos conocimientos, y por lo tanto sus investigaciones tienen un fuerte impacto en la toma de decisiones. Así que bueno, los dejo con Lucas, vamos a disfrutar de su charla. Muchas gracias, Nachu, es un placer estar acá. Yo empecé en la SAE hace más de 20 años como secretario administrativo y llevaba los papeles, las cuentas, emitía los recibos. Así que bueno, iba a ver al contador, un señor muy amable en Buenos Aires. Así que bueno, 20 años después, estar dando la conferencia de cierre para mí es emocionante. Gracias. ¿Ahí se ve bien la pantalla? Sí, perfecto. Ahí va el streaming. Listo. Buenísimo. Bueno, empezando por la calidad de vida. A todos nos interesa tener una buena calidad de vida y ser felices. Y se complica si vivimos en una casa como esta, ¿no? En donde uno por ahí abre la canilla y no sale agua, o sale agua con tierra, donde llueve y hay goteras en el techo y uno se moja, hace frío. Es decir, que los sistemas que sostienen nuestra calidad de vida no están funcionando. Y si consideramos nuestro planeta Tierra como nuestra casa, de alguna manera, esos sistemas también se están deteriorando. Y se están deteriorando porque la biodiversidad, que es la provisión, digamos, de la regulación de la cantidad y la calidad del agua, la regulación del clima, está destruyéndose de manera importante durante las últimas décadas. ¿Y por qué estamos destruyendo la biodiversidad? Es decir, ¿en qué estamos transformando las distintas especies de árboles, las distintas especies de herbáceas de nuestros pastizales? La estamos transformando en esto. El principal destructor de la biodiversidad es el agro, o lo que llamamos en general cambio de uso del suelo. Estamos transformando la diversidad de vida en monocultivos. El agro en un sentido amplio, tenemos el mismo concepto para las forestaciones, es decir, una especie de árbol muy abundante, donde no hay otra vida que esa sola especie, y también para cultivos que tienen usos industriales, ¿no? Digamos, como aquí la palma. Incluso tenemos una obsesión por el orden y el monocultivo en nuestros jardines, donde invertimos un montón de agua potable y un montón de energía en generar estos monocultivos de pasto.
Y a la izquierda lo que tienen es la pérdida de biodiversidad, es decir, cuántas especies de distintos grupos, ahí ven anfibios, mamíferos, aves, reptiles y peces a lo largo del tiempo, y ven que cada vez perdemos más biodiversidad. Y no solo se ve que cada vez perdemos más biodiversidad, sino que la tasa de destrucción es más rápida. Por eso es una curva hacia arriba y no es una recta. Y entonces esa curva hacia arriba indica que cada vez perdemos más especies y un ritmo más rápido. Entonces, por un lado hay un patrón global muy claro de pérdida de biodiversidad, y por otro lado, en estos campos, digamos, también hay un patrón muy claro de que cada vez necesitamos más cosas de afuera para hacerlos producir. Y eso lo llamamos en general insumos externos, es decir, es todo lo que viene por fuera del campo y que se consume en el proceso productivo, por ejemplo, combustibles o pesticidas, fertilizantes, etc. Y lo que ven ahí es el uso de pesticidas en el mundo a lo largo del tiempo. Entonces cada vez también usamos más pesticidas. Y estos dos aspectos son aspectos claves en los que voy a focalizar buena parte de mi charla. Entonces, como dije al principio de la charla, digamos, esto no es un problema solamente de la biodiversidad, del huemul, sino que es un problema nuestro, de los seres humanos, digamos, porque de alguna manera la biodiversidad sostiene nuestra calidad de vida. Y en IPBES, que es una plataforma intergubernamental, luego podemos hablar más en espacio de consultas, las llamamos contribuciones de la naturaleza al bienestar humano. Y clasificamos las contribuciones de la naturaleza al bienestar humano en 18. Podrían haber sido 17 o 23, pero bueno, luego de 3 años, un grupo muy, muy grande de científicos de todo el mundo clasificó estas contribuciones en 18. Una es, como les contaba al principio, la regulación del clima. Otra es también, como les contaba al principio, la regulación de la calidad de agua o de la cantidad de agua. Otra es el control biológico de plagas, el control de enfermedades infecciosas también inclusive, y que hoy en día está muy en boga como el COVID. Y por supuesto la polinización también, que es una de las cuales voy a hablar mucho a lo largo de esta charla. Y lo que encontramos es que 14 de estas 18 contribuciones fueron disminuyendo de manera importante y clara durante las últimas 5 décadas. Y las otras 4 no es que aumentaron, sino que el patrón dependía mucho de qué indicador utilizamos. Es decir, que nuevamente esto no es un problema de la biodiversidad, sino que el planeta Tierra está perdiendo la capacidad de sostener la vida humana. Y por lo tanto no es sorprendente que no hemos podido cumplir las metas que nosotros mismos como sociedad global nos pusimos, como los objetivos de biodiversidad de Aichi o como los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces esto es un problema grave. El planeta Tierra está perdiendo la capacidad de sostener la vida humana. Entonces, si buena parte del problema, obviamente no todo, se debe a la pérdida de biodiversidad, lo que tenemos que tratar de encontrar naturalmente es, de alguna manera, retornar esa biodiversidad a nuestros campos, ¿no? Promover la biodiversidad, es decir, encontrar soluciones basadas en biodiversidad. Y la idea es que estos insumos externos, por ejemplo, se utilizan porque proveen recursos a los cultivos. Y en este sentido, bueno, los fertilizantes proveen nutrientes, los pesticidas evitan que el cultivo o nuestros árboles, digamos, pierdan recursos. Y esto hace que el rendimiento aumente con esas curvas de rendimientos marginales decrecientes que, digamos, para los agrónomos son bastante comunes. Y esto lo llamamos intensificación convencional. Intensificación porque es un proceso que cuida la productividad por área, ¿no? La productividad por hectárea, que eso es lo que llamamos rendimiento, y convencional porque se basa en la utilización muy importante de insumos externos y además en un tipo de agricultura industrial basada en monocultivos y simplificación del paisaje. Entonces la idea es, de estas soluciones basadas en biodiversidad, es promover la biodiversidad y los servicios asociados a esta biodiversidad, de modo de reemplazar, complementar o crear sinergias con estos insumos externos. Por ejemplo, promover la biodiversidad del suelo y el ciclado natural de nutrientes para complementar o reducir el uso de fertilizantes. Y esto lo llamamos intensificación ecológica.
Intensificación, porque es un proceso nuevamente, que cuida la productividad, y ecológica porque está basada en biodiversidad. Es decir, convencional implica más productividad, menos biodiversidad, y ecológica implica más productividad, más biodiversidad. Y esto es interesante porque esto es un proceso, es como salir a correr, ¿no? Digamos, uno si sale a correr hace muchos años y hace, no sé, 30 kilómetros, bueno, podés hacer 35. Y si nunca saliste a correr, también podés empezar a salir a correr y empezás a hacer, no sé, 1 kilómetro, luego 2 kilómetros y así sucesivamente. Y esto es un poco similar, ¿no? Digamos, campos que están tal vez con muy poca diversidad pueden empezar un proceso de intensificación ecológica donde año a año se van poniendo metas de ir aumentando la diversidad e ir reduciendo el uso de insumos externos. Así como uno si empieza un entrenamiento para salir a correr, bueno, mes a mes uno se va poniendo metas de cada vez correr un poquito más. Y los campos que tienen también una diversidad un poco mayor también pueden entrar en este proceso. Y en ese sentido es inclusivo porque, digamos, producciones muy distintas pueden tomar los principios de la intensificación ecológica y empezar a trabajar en este sentido y en este camino, digamos, que es un camino hacia la perfección, por decirlo de alguna manera, que nunca se termina. Entonces, esto es muy distinto, por ejemplo, de la producción orgánica, que la producción orgánica es dualista, no es todo o nada, o sos orgánico o no lo sos. Si sos orgánico, significa que, al menos en buena parte de los países, que no utilizás insumos de base sintética. Pero tal vez podés tener un monocultivo, ¿no? Y hacer simplemente reemplazo de insumos. Es decir, bueno, en vez de utilizar un fertilizante químico, utiliza un fertilizante orgánico. En vez de utilizar un pesticida químico, utiliza un pesticida orgánico. La intensificación ecológica es un proceso y no es todo nada con respecto a los insumos externos. Es decir, si de repente algún agricultor que está en ese proceso tiene que utilizar un pesticida porque todavía no logró la regulación natural de su sistema, no se convierte en un pecador de golpe, sino que es un proceso en donde uno va reduciendo los insumos externos y va promoviendo la biodiversidad. Esto no es una crítica a la agricultura orgánica para nada, digamos, pero es un ejemplo de cómo diferenciar estos conceptos que a veces en el uso común están muy confundidos. Cuando uno habla de estas soluciones basadas en la biodiversidad, bueno, todo el mundo está de acuerdo, es interesante, es una propuesta muy intuitiva, digamos, pero de alguna manera hay algunas dudas. Y la primera duda es, bueno, es que esto rinde menos, porque si no lo hiciera todo el mundo. Y nosotros nos hicimos esa pregunta y durante 5 años trabajamos en 33 sistemas de cultivo a lo largo del mundo, que son esos puntos azules que ven ahí. Y entonces en cada uno de esos puntos azules teníamos muchos campos y, por decirlo de alguna manera, a la mitad les proponíamos hacer prácticas de promoción de la biodiversidad asociadas a la intensificación ecológica, y este experimento está basado en polinizadores, y la otra mitad seguían con el manejo convencional. Y fíjense que se focaliza en países en vías de desarrollo, que es donde se produce la mayor parte del alimento en el mundo, por un lado, pero por otro lado es donde tenemos menos ciencia. Y trabajamos con productores en campos reales y veíamos cuánto cosechaban ellas o ellos en sus campos, y vimos que al contrario de por ahí lo que se pensaba, es que aquellas productoras que seguían la intensificación ecológica cosechaban un 24% más en promedio. Esto naturalmente es un promedio, en algunos cultivos es más, en otros cultivos es menos. Trabajamos también con grandes productores y pequeños productores, y los impactos eran positivos independientemente de la escala de trabajo. La otra cuestión que aparece entonces es, bueno, tal vez tiene más productividad, pero seguramente debe ser más costoso, y entonces gano menos dinero. Y también nos propusimos revisar esta idea y vimos todos los balances económicos que había con respecto a este tema. No había mucho, digamos, pero había una buena cantidad. Y encontramos que esto no era así, que de vuelta en realidad la evidencia que había apuntaba al opuesto, digamos, que por hectárea esto daba más dinero. Y si uno lo piensa, tiene sentido, porque si estamos diciendo que utilizamos menos insumos externos, de alguna manera tenemos menos costos,
Y si decimos que esto puede aumentar la productividad, de otra manera tenemos más ingresos. Entonces, más ingresos, menos costos, el balance económico es más positivo. Entonces la pregunta sigue, ¿por qué no todo el mundo está haciendo esto? Y bueno, hay varias barreras a la incorporación de la intensificación ecológica, y una muy importante que nosotros encontramos es que las agricultoras o los agricultores necesitan conocimiento ecológico. La intensificación convencional decimos que es muy intensiva en el uso de insumos externos, pero es poco intensiva en el uso del conocimiento local ecológico de la persona que está haciendo la agricultura. Ustedes piensen que buena parte de la agricultura en Argentina y en Latinoamérica se maneja, sobre todo en Argentina, en campos alquilados, y la maneja gente que ni siquiera conoce tal vez el pueblo más cercano, digamos, buena parte contratistas, distintos contratistas que brindan distintos servicios, ¿no? Entonces, de repente viene uno y aplica un herbicida sin conocer la ecología del lugar, ni la historia, etcétera. Viene otro y cosecha, y así sucesivamente. Entonces son paquetes tecnológicos muy simples que se pueden realizar, digamos, a gran escala, y que están basados en un aumento en el uso de insumos externos. En cambio, la intensificación ecológica utiliza mucho menos insumos externos, pero tenés que conocer un poquito más la ecología del lugar y trabajarla a lo largo del tiempo, es decir, tomar decisiones que implica un manejo de las comunidades y de rotaciones que lleva un tiempo en establecerse y que hay que conocer, digamos. Digamos, tampoco es que todas las personas que hagan esto tienen que ser expertos ecólogos, pero de alguna manera el conocimiento ecológico tiene mucho que aportar a la producción agropecuaria, y es algo que todavía los agrónomos de campo no lo están incorporando, al menos por este lado. Ahora les voy a dar algunos ejemplos de estas ideas, digamos, de cómo la biodiversidad puede aumentar la productividad, y lo voy a hacer a través del polen. El polen como recurso para los cultivos, ¿no? Digamos, la luz también es un recurso que necesitan los cultivos, que entra por las hojas, digamos, los nutrientes, otro recurso que entra por las raíces, digamos, o los simbiontes, el agua también, y el polen también es un recurso que entra por las flores, de alguna manera. Si falta cantidad y calidad de nutrientes, cosechamos menos manzanas, y si falta cantidad o calidad de polen, también cosechamos menos manzanas. Y esta relación de rendimientos decrecientes también se aplica para el polen como para otros recursos. Y nuevamente el polen puede venir como un insumo externo, que en este caso serían, por ejemplo, las colmenas o los polinizadores manejados que se mueven de un campo a otro, y entonces, de alguna manera, durante la floración, esas colmenas llegan a ese lugar, y cuando termina la floración, esas colmenas se van. Es un insumo externo, digamos, porque no se genera localmente. O puede ser provisto por la biodiversidad local a través de la polinización de animales silvestres que andan girando por allí y visitan las flores de los cultivos y aumentan la productividad. Y en este sentido, nosotros también hicimos muchos estudios a lo largo del mundo, y lo que encontramos es que esa curva de rendimientos marginales decrecientes se convertía en varias curvas dependiendo de la biodiversidad, dependiendo de la riqueza de especies que tenían los campos. Y en este sentido yo solamente voy a mostrar dos curvas, digamos. La de arriba es un campo que tiene muchas especies de polinizadores, por ejemplo, muchas especies de abejas que visitan las flores de los cultivos. Y la de abajo son campos que tienen una sola especie que visita las flores de los cultivos. Podría ser, por ejemplo, la abeja melífera. Y entonces, por ejemplo, fíjense que en la curva de abajo, de izquierda a derecha, aumenta la abundancia, podrían ser las colmenas de abeja melífera. Entonces, a la medida que ponemos más colmenas en los campos, aumenta la productividad, pero hasta un óptimo, y después incluso decae. Y en cambio, digamos, la curva de la biodiversidad es un salto cualitativo y cuantitativo, y a medida que uno aumenta la abundancia, si esa abundancia está acompañada de biodiversidad, los aumentos en el rendimiento son mucho mayores. Es decir que, de alguna manera, por más que uno se mueva en el eje X de una sola especie, nunca va a lograr los rendimientos que tiene con los mismos niveles de abundancia, con biodiversidad. Y esto es interesante, digamos, porque lo que estamos diciendo es que
la abundancia es necesaria, pero la abundancia no puede reemplazar el rol de la biodiversidad. Y esto es interesante porque, bueno, desde el punto de vista ecológico, tal vez en los primeros cursos de ecología que uno toma, es algo que a los estudiantes por ahí les resulta una pregunta fácil de examen, tal vez, o una pregunta medio obvia, pero nuestro mundo está manejado como si eso fuera cierto, ¿no? Es decir, nosotros pensamos que agropecuariamente los sistemas más productivos o el ideal productivo es eso que tenemos ahí a la derecha, que es una sola especie de cultivo o de planta, en este caso almendro, y una sola especie de polinizador, en este caso abeja, y lo que hacemos es poner mucha abundancia, poca diversidad, tanto para las plantas como para los polinizadores. Y lo que nosotros encontramos es que con esto no alcanza, y que de vuelta la abundancia no puede reemplazar la diversidad, y esto también es una idea que tal vez está instalada y va más allá de la polinización, ¿no? Es decir, bueno, no importa si de alguna manera destruimos algunos servicios que nos brinda la biodiversidad, porque los podemos reemplazar con tecnología, digamos, o con insumos creados artificialmente. Es decir, si destruimos la calidad de aire, ponemos un purificador de aire en nuestras casas o en nuestras oficinas. Si destruimos la calidad de aire, de agua, ponemos un purificador de agua. Y esto no es así para la polinización, y lo que vimos en IPBES, en ese informe global que les comentaba al principio, vimos que tampoco era así para esas 18 contribuciones de la naturaleza. De alguna manera los servicios que nos brindan la diversidad no son completamente reemplazables artificialmente por cosas que nosotros podamos fabricar. En algunos servicios sí lo son, pero en esos casos, por ejemplo, cuando uno quiere armar diques para controlar los niveles del agua, etc., son bastante más costosos que conservar la biodiversidad. Y entonces ese es un mensaje bastante importante que de alguna manera cómo estamos manejando el planeta Tierra va en contra de buena parte de nuestros principios ecológicos. Y esta diapositiva es para enfatizar un poco más esos efectos negativos, que es también un preconcepto que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, siempre más es mejor. Y entonces, bueno, lo que ven ahí es, a la izquierda el gráfico es el cuajado de frutos, y a la derecha el gráfico es el cuajado de semillas, y de izquierda a derecha aumenta la cantidad de abejas de una sola especie, de la abeja melífera, y vemos, como veíamos antes, que hay un óptimo, y por encima de ese óptimo el rendimiento decrece. Luego podemos charlar los mecanismos por los cuales decrece, pero básicamente, de alguna manera, todo el mundo sabe que los cultivos necesitan agua, pero si yo inundo mi cultivo no me va a ir muy bien, y acá los mecanismos son muy distintos, pero cuando uno inunda los campos, digamos, de una sola especie, empieza a haber daño a las flores y un montón de problemas que terminan siendo negativos para la productividad. Y no solamente para la productividad, sino también para el medio ambiente. Fíjense que estas son colmenas que son llevadas para la polinización, y esto era un lugar donde todas estas abejas no estaban, ¿no? Entonces imagínense el impacto en el ecosistema de repente pasar a tener millones y millones de abejas de una sola especie. Y por supuesto acá no es apicultura sí, apicultura no, por supuesto apicultura sí, digamos, y es lo mismo, por supuesto, nadie se puede poner en contra de la agricultura, por supuesto la agricultura sí, pero como cualquier actividad productiva, digamos, hay buenas prácticas y hay prácticas que son dañinas para el medio ambiente. Entonces, digamos, en todas las actividades productivas tenemos que encontrar esas buenas prácticas para sostener las actividades de bienestar humano en el corto y en el largo plazo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la polinización, uno necesita de esa abeja maravillosa que es la abeja melífera, en buena parte para poder llevar abundancia a estos monocultivos, justo en el momento que lo necesitamos, pero uno también necesita diversidad, y esa diversidad uno no puede poner, digamos, por ahí 40 especies de abejas o distintos polinizadores que hay en un lugar, en 40 tipos de cajas o colmenas distintas y llevarlas por los lugares, sino que la manera de manejar la diversidad es a través de manejar sus hábitats. Entonces necesitamos los hábitats naturales para poder promover la biodiversidad. Sin embargo, la intensificación convencional está haciendo lo opuesto. Está de alguna manera destruyendo la biodiversidad. Y fíjense en esta foto
que es una foto de la moderadora Nachu. Esto es un cultivo de pomelo en el norte de Argentina. Y fíjense que acá ven muy bien que esto es una empresa, bueno, muy importante, muy tecnificada, que ha invertido mucho, y lo que ven es que en su desmonte no le ven ningún valor, digamos, a la selva que tienen ahí atrás, ¿no? Es decir, de hecho, se piensa implícitamente que cuanto más lejos estén esos pomelos o ese cultivo del hábitat natural es mejor. Y hay muchas otras cuestiones ecológicas claves o agronómicas básicas que no han sido tenidas en cuenta, como tal vez los niveles topográficos, ¿no? Es decir, nuestro planeta no viene encuadrado, sin embargo, seguimos intentando cultivar, no solo aquí, sino en mucha parte del mundo, encuadrado. Y en realidad lo que se encuentra es al revés, ¿no? Acá bueno, lo ejemplificamos a través de esta foto, digamos, pero los pomelos que estaban mucho más cerca de esa selva, en realidad se veían beneficiados por estar cerca de la selva, y había más pomelos y esos pomelos eran más grandes, y esto lo vimos para un montón de cultivos, y aquellos pomelos que estaban más lejos de la selva, y bueno, había menos pomelos, y esos pomelos no eran tan grandes, ¿no? Y eso, acá lo estoy ejemplificando con los pomelos, pero la idea es, digamos, no solamente se afecta la cantidad de la cosecha, sino también la calidad. Y en muchos frutales, pero también oleaginosas, y en muchos cultivos en general, la calidad empieza a ser un aspecto cada vez clave, e incluso muchas veces mucho más importante que la cantidad. Por lo tanto, esta intensificación convencional a través de la destrucción del hábitat natural destruye la diversidad de polinizadores, y eso hace que haya menos polen en las flores, y entonces la productividad o el rendimiento disminuye, y como tenemos menos productividad y en realidad cada vez hay más demanda a nivel mundial por los productos agropecuarios, si uno cosecha menos por hectárea, entonces necesita más hectárea para satisfacer esa demanda, y eso fue lo que encontramos. Digamos, aquellos cultivos que tenían más déficit de polinización eran los que más rápido se expandían, digamos, en su superficie, y esa superficie implicaba deforestar más, ¿no? Digamos, y reemplazar más hábitat natural. Y entonces estamos ante un círculo negativo, en donde menos hábitat natural, menos diversidad de polinizadores, menos polen, menos rendimiento y más destrucción de hábitat natural. Y fíjense que nosotros trabajamos con cultivos muy distintos a lo largo del mundo, productores grandes, chicos, digamos, con distintos niveles de intensificación, y sin embargo la señal de déficit de polinizadores es muy clara. Y por eso la podemos ver así a niveles de campo en todo el planeta, básicamente. Y esto es en parte porque la intensificación convencional es el combo perfecto, básicamente, para el déficit de polinizadores. Miren esa imagen, digamos, de la colza o canola. De alguna manera, por un lado, tenemos mucha demanda, ¿no? Un déficit es una desbalance entre oferta y demanda. Por un lado tenemos mucha demanda de polen, eso hace unas semanas atrás estaba completamente apagado, y de repente se encienden millones y millones y millones de flores, es un mar de flores que demandan polen. Pero por el otro lado, fíjense ahí, no hay polinizadores volando, es decir, esa misma forma de hacer agricultura de alguna manera hace que no haya polinizadores. Entonces, mucha demanda de polen, poca oferta de polen, y como resultado tenemos una señal muy, muy grande de déficit de polen a lo largo del mundo. Y esto generalmente ocurre con las cosas nuevas, ¿no? Cuando uno encuentra cosas nuevas, las señales son muy fuertes, porque si ustedes incluso hoy en día hablan con cualquier agrónomo o productores, son expertos en todos los otros servicios menos la polinización, ¿no? Uno puede hablar de control de plagas, uno puede hablar de nutrientes, digamos, y cuando hablan de polinización, digamos, la información que tienen es mucho más acotada, y el manejo que se hace también es mucho más acotada, y en la mayoría de los casos ni siquiera hay manejo, o hay, entre comillas, un desmanejo, como sería este caso. Y también la agricultura se ha preocupado mucho por las cuestiones fisiológicas de los cultivos, y por lo que sería, digamos, de alguna manera, si quieren, la ecología de poblaciones dentro de una especie, pero digamos, hay muy poco de incorporación de lo que es ecología de comunidades, y menos aún de lo que sería la ecología del paisaje, ¿no? Y justamente estas ramas de la ecología que no han sido tan tenidas en cuenta tienen mucho que aportar al sector agropecuario, que ocupa buena parte del planeta. Y hasta acá yo les mostré los beneficios de los hábitats natural y seminatural en la productividad de los cultivos,
Empezamos por calidad de vida general, nos metimos ahora en productividad de cultivos, y después vamos a ir también más hacia otros aspectos de calidad de vida. Y entonces les comenté los beneficios del hábitat natural sobre la productividad de los cultivos a través de los polinizadores. Pero también esos hábitats naturales tienen otros beneficios, y acá podemos ver, digamos, la imagen de abajo a la izquierda, tiene la provincia de Córdoba, y esos puntos amarillos, cada uno de esos puntos amarillos se medía el nivel de agua en el suelo, el nivel freático. Y eso es, digamos, una especie de promedio. Estos son datos seguidos por el GEA muy amablemente. El nivel promedio de ese nivel freático medido en Córdoba es lo que tienen en el gráfico ese de ahí arriba, a lo largo del tiempo. Y cuanto más arriba está la línea azul, está más cerca del suelo. Y ven que independientemente de los ciclos, de más humedad, de menos humedad, hay un patrón constante de que el agua está cada vez más cerca del suelo. Y eso también lo ven ahí en esa imagen satelital, abajo a la derecha. Esos círculos negros que se ven son inundaciones que antes no estaban, digamos. Los campos cada vez se inundan más, y eso no es porque cambió la orientación de la tierra, digamos, o por cuestiones externas, sino es simplemente por el manejo agropecuario que estamos realizando. Digamos, antes los campos tenían cobertura vegetal todo el tiempo, y entonces se transpiraba más agua. Esos hábitats naturales transpiraban agua durante todo el año. Y en cambio nuestros cultivos transpiran menos agua y durante un periodo acotado dentro del año, ¿no? Unos pocos meses. Y entonces como resultado el agua se empieza a acumular. Y eso empieza a traer problemas muy serios, ¿no? Como ya todas y todos sabemos, y ha aparecido en muchos medios de comunicación, inundaciones, no solo en los campos, sino también en las ciudades, etc. Y acá ven también las consecuencias para el mismo sector agropecuario. Esta es el área cultivada en el departamento de Marcos Juárez, que es un ejemplo de muchos otros lugares en Argentina. Y ven que en los 80 más o menos, bueno, se cultivaba la mitad del área del departamento. Y luego en los 90, con el boom del modelo convencional y asociado a cuestiones también político-económicas, ven que aumentó muchísimo el área cultivada hasta llegar a un 80%. Y de repente se estancó y empezó a disminuir, y se perdió casi un 20 o un 15% del área cultivada asociado a estos inundaciones, ¿no? Estos excesos de agua y anegamiento. Es decir que, de alguna manera, la naturaleza reclamó su parte. Perdimos área de cultivo. Y esto no son consecuencias ni siquiera en el largo plazo. Es decir, las consecuencias de la intensificación convencional negativas para el mismo sector agropecuario se están viviendo hoy en día de manera importante en un, digamos, mediano o incluso corto plazo, podríamos mencionar. Y esto se ve, como les dije antes, incluso en la productividad. Nuestros dos cultivos estrella en la Argentina son la soja y el maíz, y ahí ven la productividad del maíz y de la soja a lo largo del tiempo, y ven que de vuelta aumentó en los 90, pero luego, digamos, el modelo se estancó, y los rendimientos reales de las productoras y los productores se estancaron, y cuesta mucho seguir aumentando esa productividad bajo este mismo modelo. Por lo tanto, necesitamos hábitats naturales y seminaturales dentro de los paisajes productivos. Y volviendo a estos digamos, acuerdos internacionales, esto es interesante porque los objetivos de biodiversidad de Aichi, lo que ahora se está renovando, digamos, se iban a renovar en el 2020, por el COVID no se pudo renovar por los próximos 10 años. En teoría esto va a suceder este año, digamos, pero los últimos objetivos acordados es que había que preservar, o sea, todos los países, inclusive Argentina, se comprometieron a preservar un 17% de su área en reservas naturales. Argentina está muy, muy por debajo de ese valor. Sin embargo, no había ningún consenso, ni siquiera, digamos, una oración de voluntad, destacando el rol de los hábitats naturales y seminaturales en los paisajes productivos. Digamos. Este es un tema, de alguna manera, desde el punto de vista de los acuerdos internacionales, totalmente novedoso, y hemos trabajado bastante en este sentido durante los últimos años, y justamente los nuevos informes de
para los objetivos de biodiversidad, digamos, los anteriores fueron los de Aichi, digamos, pero esto está asociado a la Convención Biológica para la Biodiversidad, ya hemos podido trabajar e incluir en los informes técnicos los beneficios de estos paisajes, de estos ambientes naturales y seminaturales dentro de los paisajes productivos que, en el mejor de los casos, ocupan el 83% restante de la superficie, o incluso mucho más, ¿no? Digamos, porque muchos países sí llegaron al 17, pero algunos no. Naturalmente esto, digamos, si uno deja áreas sin cultivar, tiene un costo, porque uno no está sembrando maíz ahí o no está sembrando soja, y eso se llama costo de oportunidad. Y también, como les contaba antes, digamos, de estos beneficios marginales, digamos, como que digamos, el primer kilo de fertilizante te aumenta mucho más el rendimiento que cuando vos pasás de 50 kilos a 51 kilos, ¿no? Y con el hábitat natural pasa un poco lo mismo, digamos. Los beneficios también siguen esa curva de rendimientos marginales decrecientes. Entonces todo esto lo hemos modelado de distintas formas, y lo que encontramos es que hay un número de aproximadamente un 20% de hábitat natural que sería ideal a restaurar como mínimo, y esto es a restaurar, ¿no? Es decir, no quiere decir que si hay un 50% de hábitat natural, uno lo tiene que destruir, pero básicamente aquellos lugares que tienen menos de 20% de hábitat natural, deberían restaurarlo por lo menos al 20%. Obviamente esto no es un número que es exactamente así en todos lados, depende mucho de la heterogeneidad de los lugares. Cuanto más heterogeneidad, más hábitat natural uno puede tener sin perder margen económico, ¿no? Porque en estos modelos, como les contaba, teníamos en cuenta los costos y los beneficios, y bueno, cuanto uno tiene cultivos que se benefician por ahí de algunos servicios más claves del hábitat natural, uno puede tener más hábitat natural, también depende de la configuración, etc. Pero bueno, es un valor de referencia interesante, ¿no? Es decir, y esto es importante porque cuando uno quiere llevar las cosas al terreno, de alguna manera todo se trata de cuánto, cómo, dónde, y es importante que, digamos, como ecólogas y ecólogos, empecemos también a brindar ese tipo de información con la incertidumbre que tienen en torno, naturalmente, ¿no? Y por lo tanto empezamos también a intentar diseñar espacialmente cómo recuperar estos hábitats naturales. Entonces, cómo pasar de la imagen del cultivo que tienen arriba a la imagen del cultivo que tienen abajo. Fíjense que ahí, además de que en esa soja en el medio tienen, digamos, hábitat natural, esto es en Iowa, en Estados Unidos, y ahí el hábitat natural son esas praderas que comían los bisontes. Además de conservar ese hábitat natural en el medio de la soja, digamos, ahora la cosa también sigue las curvas de nivel, ¿no? Y esto también lo hacemos con modelos matemáticos, con algoritmos, utilizando imágenes satelitales. Y mapeamos a lo largo del mundo, bueno, cuáles eran los lugares más cultivados y donde más se necesitaba esta restauración, y fíjense que cuanto más rojo, y el rojo más intenso es el 80% o más del área cultivada, y esos son los lugares claves para restaurar, y fíjense que, bueno, son las pampas, ¿no? Buena parte de las pampas del mundo, que son los lugares de alguna manera también menos conservados, ¿no? Nuestras praderas. Y esto es interesante también porque la superficie a restaurar es enorme. Y este ejercicio, digamos, lo hemos hecho también para distintos cultivos del mundo, ¿no? Digamos, maíz en Estados Unidos, además de la soja, canola en Brasil, soja en Argentina, trigo en Francia y palta en Australia. También dijimos, bueno, no hay consenso internacional sobre el rol del hábitat natural, los paisajes productivos, pero bueno, ¿qué dice la legislación de los países? Entonces fuimos a leer, digamos, todas las leyes de los países, todas las leyes vinculadas a los ambientes productivos que podían tener alguna influencia sobre, digamos, la conservación o no del hábitat natural. A ver si decían algo de los hábitats naturales y seminaturales, y si había una propuesta de conservarlos. Y lo que nosotros encontramos es que hay una heterogeneidad enorme. Es decir, hay algunos países que ya tienen, digamos, la conservación del hábitat natural en sus leyes, incluso tienen porcentajes, y otros países que básicamente no dicen nada, digamos. El peor color ahí es no voy a entrar demasiado en detalle, después podemos charlar, pero el peor color es el marrón oscuro, digamos, que es el de Argentina. Es decir, nosotros tenemos nuestra ley de bosques,
pero por fuera de los bosques, digamos, básicamente uno puede comprar un campo y cultivarlo al 100%. Eso no es así ni siquiera en Brasil, ¿no? Que tiene el Código Forestal desde los años 70, y que, digamos, esa ley promulga la conservación de hábitat natural y seminatural, y podemos hablar bastante sobre estos temas. Por supuesto, con un porcentaje no es suficiente, hay que hablar de calidad, configuración, tiempo, etc. Entonces este círculo negativo de la intensificación convencional, de alguna manera puede ser transformado en un círculo positivo a través de la intensificación ecológica, acá ejemplificado con los polinizadores, en donde uno de alguna manera cuida el medio ambiente, y en este caso uno le da casa y comida a los polinizadores, es decir, lugar donde haces nidos y comida es diversidad de flores, tiene diversidad de visitantes florales, más polen, más productividad agrícola. Y esta intensificación ecológica, que tiene estos dos principios que vengo mencionando desde las primeras diapositivas de mi charla, que son más biodiversidad y menos insumos externos, se pueden aplicar a distintos componentes del paisaje agropecuario. Si uno hace una gran simplificación y mira los campos de arriba, bueno, uno puede categorizar tres cosas, ¿no? Digamos, el hábitat natural, esto es una imagen del sur de Buenos Aires, podría ser cerca de Balcarce, y ahí ven las sierras como hábitat natural que proveen diversidad de polinizadores, el borde, digamos, y el cultivo, que puede ser un cultivo o una pastura, etc. Y entonces en cada uno de estos componentes la idea es tener más diversidad y menos insumos externos. Ya estuvimos hablando del hábitat natural y dimos ejemplos de solamente dos servicios del hábitat natural como beneficios. Uno era la regulación del ciclo del agua, digamos, y de las inundaciones, etc. Y el otro era la polinización. Ahora nos focalizamos un poco en el cultivo. Y lo que ven acá también es en cultivo de girasol, que se hicieron dos tipos de manejo, ¿no? El de arriba ven que hay una flor de una maleza, y entonces, digamos, había algunos campos de cultivos de floración que se dejaron algunas malezas, digamos. Entonces se utilizaba menos insumos externos, se utilizaba un poquito menos de herbicida. Y las de abajo ven que, si miran ahí, el suelo está limpio. Es decir, que se aplicaba el manejo convencional de herbicidas. Y ahí hay una cuestión cultural muy fuerte, ¿no? Es decir, que el cultivo se vea limpio. Y lo que encontramos es que, digamos, los campos que tenían más malezas tenían ese patrón de interacción de redes, que ven ahí a la izquierda, de polinizador-planta. Y espero que no tengo mucho tiempo acá para entrar en los detalles, pero con todas las charlas que han visto ya en el Congreso, esto sea un gráfico de alguna manera amigable. Y entonces ven que abajo están las plantas, que es el girasol, y arriba están los polinizadores. Y empecemos por el gráfico de abajo, que era donde se aplicaba mucho herbicida, y ven que está principalmente el girasol, y hay un solo polinizador que es la abeja melífera. Y entonces es una red muy simple. Y si van a lo de arriba, la abeja melífera está, que es el centro, incluso está más abundante, y hay un montón de otros polinizadores, hay un montón de barritas ahí arriba, y esos polinizadores ven que van todos hacia la derecha, que son las malezas en azules, que las llamamos plantas silvestres, y al ir a las malezas también van al girasol. Es decir, que todas estas malezas atraían diversidad y abundancia de polinizadores dentro del girasol, y entonces polinizaban más el girasol. Y abajo a la izquierda lo que tienen es las semillas cosechadas de girasol en función de la riqueza de especies de maleza. Y lo que ven es que la relación es positiva. Es decir, cuanto más riqueza de malezas tengo, más semillas de girasol cosecho. Es un poco opuesto a lo que se pensaría. Y esto vuelve a la diapositiva que yo les dije de los rendimientos económicos, en donde de alguna manera tenemos menos costos porque aplicamos un poquito menos de herbicida, y tenemos más productividad, y entonces el balance económico es positivo. Pero para lograr esto tenemos que saber un poquito de la ecología, y ahí está la barrera que les contaba, ¿no? Digamos, tenemos que saber, bueno, cuándo aplicar un poco menos de herbicida, y poder estar atentos a poder realizar este manejo. De hecho, fíjense que los herbicidas son un tema clave en la agricultura de hoy en día. Si uno habla con cualquier productor extensivo, y le dice, bueno, mencióneme sus problemas, uno de los problemas va a ser el de las inundaciones que les conté antes, y otro de los grandes problemas es el de la resistencia de las malezas a los herbicidas. Y acá ven el número de malezas resistentes a lo largo del tiempo, y aumenta drásticamente. Es decir, que nuestros herbicidas cada vez son menos efectivos en controlar nuestras malezas, y esto es un problema grave que naturalmente se podría solucionar o atenuar empezando a aplicar prácticas asociadas a la intensificación ecológica, como por ejemplo el cultivo de servicios, que cada vez se aplica más,
que es una práctica de intensificación ecológica. Volviendo al borde, voy a dar un ejemplo cortito de cada aspecto, ¿no? Cultivo, borde, de hábitat natural ya hablamos. Arriba tienen, fíjense, de vuelta, digamos, se trabaja todo hasta el borde del camino para dejar el cultivo limpio, y ese bordecito, digamos, entre los postes de luz y el camino, no es algo, es algo donde se invierte dinero, pero no es algo que se va a cosechar o va a ser rentable. Entonces en ese bordecito, 5 años, se implantaron de alguna manera especies leñosas que brindan diversidad de flores, como hábitat de polinizadores, y ahí abajo tienen el resultado 5 años después, ¿no? Y eso aumentó la diversidad de polinizadores, y desde ahí esos polinizadores polinizaban los almendros que ven a la derecha y también los cultivos que estaban a la izquierda, y además brindaron un montón de otros beneficios. Acá hay un zoom de la imagen que les mostraba antes, de las cosas que estamos haciendo ahí en Iowa, con estas pasturas que proveen hábitat para los polinizadores, y estas pasturas también de alguna manera redujeron un montón la erosión del suelo. Digamos, el río Mississippi es un transporte de contaminantes terrible, y estos campos, digamos, en buena parte del cinturón agrícola de Estados Unidos, en Iowa y en otros estados cercanos, tienen serios problemas de erosión del suelo, y entonces estos pastizales naturales no solo proveen polinizadores y un montón de otros aspectos, sino que también previenen la erosión del suelo. Y eso me lleva, digamos, a estos múltiples beneficios, y en el largo plazo, siguiendo con la productividad agropecuaria, como les dejé entrever, digamos, hace 2 diapositivas, digamos, estas acciones no solamente benefician a los polinizadores, previenen inundaciones, de alguna manera previenen la erosión del suelo, sino que contribuyen también con la regulación, el control biológico de plagas a través de la diversidad de enemigos naturales, con el ciclado de nutrientes, etc. Y también la cuestión del largo plazo, y lo que ven ahí es, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, aumenta el déficit de polinización. Y lo que tienen es el rendimiento en el tiempo, normalizado en 1, y ven que, digamos, cuanto mayor es ese déficit de polinización, más inestables son los rendimientos a lo largo del tiempo. Entonces, todo este tipo de prácticas también pueden tener muchos beneficios en cuanto a la estabilidad de la productividad. Y ahora sí, ya saliéndonos de la productividad y para ir terminando, y volviendo a la calidad de vida, como les prometí, digamos, un aspecto clave es el tema del empleo. Y entonces buena parte de nuestra vida estamos en nuestros empleos, si es que lo tenemos, y si no lo tenemos, puede ser un factor de frustración y grave, digamos, y además de reducir del acceso a cuestiones básicas que necesitamos para sobrevivir. De hecho, hoy en día hay muchas campañas políticas que trabajan sobre el empleo, porque es un aspecto clave, el desempleo en muchos lugares del mundo, y en países como la Argentina es fundamental. Entonces lo que vemos ahí, empecemos por la izquierda, lo que vemos arriba a la izquierda es un área con 4 cultivos, por eso los 4 colores, y esos 4 cultivos están sembrados de manera equitativa, entonces tienen más diversidad. En cambio ahí abajo a la izquierda domina un monocultivo, hay menos diversidad. La hipótesis es que los paisajes más diversos brindan mayor diversidad de nichos de empleo, y entonces tiene un efecto neto sobre el empleo total. Y también hay externalidades más positivas, digamos, y afectan actividades que dependen del medio ambiente, la calidad del medio ambiente, como la apicultura, el turismo, etc. Entonces son paisajes que tienen una actividad económica mayor y brindan más empleo. Y probamos esta idea, digamos, con series de tiempo, en muchos países del mundo, todos los que ven ahí en azul, y también Argentina y Chile, y medimos, digamos, más de 20, 30 variables que podían estar vinculadas con el empleo, como, digamos, el empleo urbano, la incorporación de tecnología, digamos, el Producto Bruto Interno, un montón de cosas, destendenciamos todas esas series de tiempo, y lo que vimos era que había un efecto neto de la biodiversidad sobre el empleo. Es decir, que aquellos países que cuidaban un poco más, donde aumentó la diversidad de cultivos, aumentó también concomitantemente el empleo, y aquellas que las perdieron disminuyó. Y esto es un ejemplo de color, esto no es un contraste estadísticamente correcto, hay un montón de eficiencia, digamos, pero es simplemente para darle una idea de los números, ¿no? Porque de vuelta, cuánto, cómo, dónde. Lo que tienen ahí arriba a la izquierda es la Argentina en el 99 y los distintos cultivos, abajo a la izquierda está Chile en el 99 y ven que tienen más diversidad de cultivos. Fíjense, de Chile, del 99 pasamos al 2013, aumentó un poquito la diversidad de cultivos, y ahora vayan a Argentina, arriba, del 99 al 2013,
disminuyó muchísimo la diversidad de cultivos y si siguiéramos el patrón de hoy en día, sigue disminuyendo. Como consecuencia, para darse una idea, 10.000 hectáreas agrícolas en Argentina brindan 25 empleos. 10.000 hectáreas agrícolas en Chile brindan 6.700 empleos. Si ustedes piensan que tenemos más de 30 millones de hectáreas en Argentina, digamos, el impacto que podría tener sobre el empleo, modificar, digamos, un poquito nuestros paisajes agropecuarios y la manera que encaramos, digamos, nuestros paisajes agropecuarios, ¿no? Estamos muy obsesionados por ver si podemos aumentar un 1% la productividad de la soja y poder aumentar un poquito esas exportaciones, pero después nos vemos que ese dinero se nos va, o la calidad de vida se nos va, en un montón de otras cosas y en todos los empleos que perdimos en estos años asociados a esa transformación del paisaje y la pérdida de diversidad. Es decir, que los paisajes amigables a las abejas son también amigables a los seres humanos y se basan en diversidad asociados a procesos de intensificación ecológica, o al menos eso es lo que queremos promover. Y también estamos trabajando mucho en este sentido en las conexiones, digamos, entre estos paisajes que tienen buena salud para los polinizadores, para la diversidad de los polinizadores, y buena salud para los seres humanos. Y lo que encontramos es que hay aquellos paisajes que de alguna manera tienen una buena salud para la diversidad de polinizadores, están asociadas a una mejor nutrición y promueven la salud humana de ese modo. También están asociadas a la provisión de medicina, ya sea a través de las plantas que polinizan, que no sé si sabían que hay más de 30.000 plantas medicinales en el mundo que dependen de polinizadores, pero también proveyendo productos directamente, ¿no? Como propóleo, la miel, etc. También asociado a estos hábitats son súper importantes desde el punto de vista de la salud mental de las personas, que está asociada a la salud física, pero también a la prevención de las enfermedades infecciosas, y también, digamos, ambientes que promueven de alguna manera la diversidad de polinizadores y la salud de los polinizadores, son ambientes que tienen menos pesticidas y menos contaminantes, y en ese sentido proveen una calidad del ambiente y tienen un impacto físico sobre la salud de los seres humanos muy importante a través de la provisión de agua limpia, aire limpio y comida limpia. Ya las últimas 2 diapositivas, más allá de nuestro aspecto como ecólogos, digamos, podemos hacer mucho como consumidores, digamos. Hay una correlación positiva, digamos, entre aquellos productos que nosotros compramos, que son generalmente positivos para el medio ambiente, son generalmente también positivos nutricionalmente para nosotros, y tienen también un impacto social mejor. Por ejemplo, comprar verduras de productores agroecológicos localmente. Hay un montón de otros ejemplos que podemos discutir más adelante. Y también trabajar como productoras o productores fomentando este tipo de emprendimientos más responsables y poniéndose uno también, digamos, a producir. Y la última diapositiva, digamos, acá lo que hicimos fue tratar de decir, bueno, si uno quisiera proponer la intensificación ecológica, ¿qué cosas uno tendría que hacer? Y salimos con estos 10 aspectos que se pueden aplicar tanto a nivel de municipio, provincia o país, ¿no? Digamos que son como objetivos. Bueno, si un gobernador se compromete por la intensificación ecológica, bueno, en concreto tendría que velar por estos 10 objetivos. Podrían haber sido 12, nuevamente 8, los resumimos en 10, y de los cuales hablamos muchos de ellos. Uno es mejorar la diversidad de especies por encima y por debajo del suelo, reducir el uso de insumos sintéticos, mejorar la salud del suelo, mantener o restaurar áreas naturales y seminaturales, proteger y usar eficientemente los recursos hídricos. Esto es como un resumen de lo que fui diciendo a lo largo de la charla, ¿no? Incrementar la diversidad del hábitat, integrar prácticas en un diseño de paisaje. Esto de diseño de paisaje es clave, digamos, como agrónomos y como productores, todo siempre se centró en el lote, es decir, siempre pensábamos que la productividad dependía de lo que nosotros hacíamos en el lote, y justamente por no tener ecología del paisaje, lo que estuvimos aprendiendo estos últimos años a través de la ecología del paisaje aplicada a los sistemas agropecuarios, que lo que producimos no solo depende de lo que sucede en el lote, sino que depende también de lo que sucede en el contexto espacial de ese lote, ¿no? En el paisaje. Entonces 8, evaluar la productividad agrícola y los servicios del ecosistema en el largo plazo. Si pensamos en el largo plazo, como les dije anteriormente, las decisiones hubieran sido muy distintas, no hubiésemos ido al 80% ahí, digamos, de cultivo en el marco Juárez, para después perder un 15 o 20%, y esas
hectáreas que perdimos quedan completamente degradadas e inutilizables. Considerar múltiples beneficios, es decir, no focalizar solamente en la productividad, sino también en otros aspectos. Y 10, facilitar la acción participativa y la capacitación, que este es un aspecto clave de una de las barreras que yo le contaba, que era el conocimiento ecológico. Bueno, muchísimas gracias. Excelente, Lucas. Muchas gracias. Sí, Hay- hay muchas preguntas, Lucas. Es, bueno, impresionante. Muy linda charla, buenísimo, Lucas. Riquísima información. Empezamos con Jimena López, que dice que son muy útiles los datos de los beneficios de la biodiversidad sobre la producción de alimentos, y es algo que forma parte de la agroecología. Y pregunta si trabajaron con asesores y productores agroecológicos para potenciar su trabajo. Sí, estamos trabajando un montón, a todas las escalas, digamos, con productores familiares, pero también con productores extensivos. Ok. Romina, Priscila, Sofía, Giovanna, toda una banda. Dice que muchas gracias por la charla, súper interesante, y quieren saber si la intensificación ecológica, si tienes ejemplos de intensificación ecológica en los principales cultivos, tales como soja, maíz, arroz o trigo. Sí, sí, hay distintas prácticas, ¿no? Y entonces es interesante porque es un proceso y y es inclusivo, porque siempre estamos focalizando tal vez en el pensamiento dualista y queremos tratar de ver, bueno, cuál es la chacra ideal, o orgánico versus convencional, no sé, digamos, bueno versus humanos, y eso no construye mucho y además no funciona así, digamos. Entonces, como que hay un montón de prácticas que se aplican a distintas escalas. Y bueno, por ejemplo, en los cultivos extensivos, una de las prácticas que es de intensificación ecológica, que aumentó muchísimo en los últimos años, es lo que se llama de cultivos de servicios. Es decir, que en vez de dejar, digamos, el lote, digamos, sin el cultivo principal, es decir, antes de plantar la soja, en vez de dejar ese lote vacío, y que eso tenía problemas, como les comentaba, con la inundación, etc., lo que se hace es plantar otro cultivo antes. Entonces, eso aumenta la diversidad. Y ese otro cultivo también controla malezas y también muchos brindan recursos para polinizadores, porque muchos de esos cultivos de servicios tienen flores. Y entonces hay menos, como les dije, bueno, es una práctica de intensificación ecológica porque por un lado aumenta la diversidad y por otro lado hay menos insumos externos, porque también se usan menos herbicidas. Y se está incluso probando ahora, digamos, cómo también trabajar con máquinas de rolado, digamos, para pasar de esos cultivos de servicio a los cultivos principales para aún utilizar menos herbicidas. Entonces hay muchas prácticas que se están utilizando y que han aumentado muchísimo en superficie, incluso en los últimos 5 años, ¿no? Ok, Teresa Morán López pregunta, ¿cuán cerca estaríamos de tener una legislación donde hay beneficios para los agricultores con prácticas a priori más sostenibles? Por ejemplo, la CAP de la Unión Europea. Bueno, en la Argentina hay distintas leyes. Una es la ley de bosques, que bueno, no se aplica a la zona de no bosques, que de ahí apunta a un resarcimiento en torno a la sustentabilidad. Una cosa es la ley, otra cosa es la implementación. Sabemos que no se implementó muy bien, pero no vamos a entrar en detalles de ello. Después también hay nuevas leyes que han salido en estos últimos tiempos. Una es la de la agricultura familiar, y que está justamente en la etapa de implementación. Hay nuevas leyes que se han presentado. Yo he trabajado también en una ley de agroecología que está en debate, entró por diputados. También hemos trabajado en leyes que están en el Senado hoy en día en debate, de proteger hábitat natural y seminatural en los paisajes productivos. Entonces hay muchas iniciativas, obviamente falta un montón. Y bueno, y también hay muchos mecanismos. Digamos, naturalmente necesitamos una legislación acorde, pero no es lo único, ¿no? Digamos, los países también pueden tener programas a largo plazo que vayan más allá de los gobiernos o de la bandera política de los gobiernos, sería un ideal. En otros países sucede, digamos. Pero después también hay mucho que se puede hacer, digamos, como consumidores y como organizaciones, y por fuera, digamos. Nosotros hemos vivido grandes transformaciones, por ejemplo, en el Valle, de transformación de convencional a orgánico sin ninguna ley, simplemente, digamos, a través de cambios de patrones consumidores
principalmente, digamos, en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Digamos, pero bueno, hay mucho que se puede hacer a través de la concientización también. Bueno, hay muchas preguntas, te digo, al menos una docena. Y como ya es el cierre voy a continuar con una más. Pueden quedar en contacto indirecto, te van a llegar las preguntas. Y dice Mariano Morales, increíble análisis. ¿Tienen algún tipo de experiencia en transferencia de esta información agroecológica directa o indirectamente con los productores locales? ¿Tienen ustedes desde la academia algún vínculo con organizaciones de base como la UTT, que llevan muchos años aplicando técnica agroecológica a media escala y formando a los mismos productores como técnicos agroecológicos? Creo que generarían una gran sinergia. Sí, tenemos muchos vínculos, obviamente somos un grupo de personas limitadas, así que no tenemos todos los vínculos, pero lo intentamos. Y también somos parte de muchas organizaciones. Yo participo voluntariamente de Apimondia, que es la organización mundial que nuclea a los apicultores, y soy integrante del consejo directivo ahí. Y entonces también estamos cambiando las cosas desde adentro. Por ejemplo, también con CREA tenemos becas cofinanciadas, digamos, con CREA, que es el Consorcio Regional de Empresas Agropecuarias. También hacemos muchas cosas con APRESID, es decir, con distintos tipos de organizaciones, más familiares, pero también más extensivas. Bueno, para rematar viene bien el comentario de Rosario Montiel. Feliz día a todos los ingenieros e ingenieras agrónomos y agrónomas, que me consta muchos de ellos están cambiando sus paradigmas. Te paso la palabra, Nachu. Muchas gracias, Lucas Garibaldi. Gracias, Excelente. Mariana. Sí, muchas gracias, Lucas, excelente. Excelente cierre de la RAE. Para nosotros, bueno, eso, como que espectacular que hayas podido participar, y bueno, le vamos a invitar ahora a Roxana, que está por ahí, para que se una, y bueno, y dé las últimas palabras de la RAE. Bueno, gracias y aplausos, Lucas. No hay, después vamos a tener una idea de audiencia, todo, pero bueno, es espectacular. Gracias. Sí, buenísimo. Buenísimo el pantallazo por todas las tesis habidas y por haber. Gracias, gracias. Sí. Sí. Se me cayó un lagrimón también porque, bueno, hace 20 y pico de años, como secretario administrativo, ahí iba con todos los recibos, y también en ese momento me encomendaron. En ese momento la Ecología Austral era impresa, y entonces de alguna manera yo tenía todas las revistas impresas en un armario, y las guardaba y las ordenaba, y tenía los libros de las rendiciones contables históricas. Así que bueno, la verdad que la SAE es una organización impresionante que está hace décadas, ¿no? Y que tiene un rol muy, muy importante, y que, bueno, admiro y quiero mucho. Qué bueno. Buenísimo. Gracias. Ahí está Rosana. Sin audio. No se le escucha. A ver, A ver si... permitime. Sí. ¿Sabés qué te iba a preguntar yo hasta que si Roxa no aparece todavía? Si tenías algún mensaje para los jóvenes ecólogos, digamos, de la SAE, de cómo, bueno, vos sos como una, una figura, digamos, de que has mostrado un montón de trabajo. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes ecólogos que empiezan su carrera en la ciencia argentina? Sí, yo creo que lo más importante es ¿Listo? la vocación y el entusiasmo. El resto viene por defecto. Creo que... ¿Listo? ¿Puedo hablar ya? Que eso, como ese motor de entusiasmo, de vocación y de ganas. No, yo ya había empezado a hablar y todo. Yo lo he comparado, ¿no? Como que otras cosas de mi vida no me salían, y por ahí trataba de esforzarlas mucho. Y esto de la ciencia, la ecología, ahora sí, siempre me esta gustó. fue la última actividad de la RAE. Así que, bueno, muchas gracias, Lucas. Y lo que quiero hacer ahora es dar unas palabras de cierre. Bueno, lo primero que quiero hacer es anunciar quiénes son los ganadores del concurso de pósters. Hubo un concurso de póster de estudiantes graduados
y de grado, que bueno, fue organizado por Agustina Malicia y Ricardo Grau, y que también estuvieron jurados externos, que fueron Martín Oesteger, Germán Baldi y Pablo Villagra, y que realizaron ellos la selección final, basándose en que el trabajo tuviera que ver con el antropoceno, también en el rigor metodológico y la claridad y la originalidad. Y bueno, primero ellos pensaron en entregar un premio y una mención, y después por votos, porque no llegaban a convergir en los votos los jurados, decidieron entregar 2 primeros premios. O sea que, en este caso, comparten el oro 2 personas. Y ellas son Amira Salom, del CADIC, el Centro Austral de Investigaciones Científicas, y que su trabajo fue dieta del ciervo colorado y la cabra doméstica en la isla de los Estados. Y Martín Requena, del Instituto de Ecología Regional, de Bier, con su trabajo dinámica del agua en la zona de transición bosque-cultivo del Chaco Seco. Bueno, muchas felicidades. Bueno, ellos, su premio son libros de editoriales del Subtrópico, Proyundas, y de la Fundación Miguel Lillo. Así que bueno, ya les va a llegar su premio, espero que tengamos fotitos de ellos. Bueno, y también acuérdense que no lo dijimos, que todos los inscritos a la RAE tienen hasta la semana que viene descuentos en la editorial de Proyundas y también en la de Fundación Miguel Lillo y de la universidad. Bueno, y solo quiero anunciar ahora algunos premios que se dieron el año pasado, y como no hicimos RAE el año pasado, quiero anunciarlos ahora. La ganadora del premio ASAE, Enrique Chanetón, bueno, ese premio es para los mejores trabajos publicados por ecólogos argentinos menores de 40 años en cualquier revista, y la ganadora es María Soledad Méndez, que trabajó en la incidencia o el efecto de la radiación en la descomposición en sistemas semiáridos de la Patagonia. Así que bueno, muchas felicidades, Soledad. La idea es que ella dé un seminario, un webinar en el marco de ASAE en los próximos meses. Bueno, además se entregó el premio a el mejor artículo publicado en Ecología Austral, que los ganadores fueron Ernesto Verga, Susana Peluc, Marcos Landi y Leonardo Galeto, un trabajo de ellos sobre el efecto de la fragmentación del bosque sobre las fuentes de alimento para las aves. Así que también felicidades. Y por último, también se entregó el premio Rolando León a los trabajos que tenían que ver con la generación de material para escuelas primarias, y bueno, fueron los ganadores Pablo Baldassini y colaboradores. Así que bueno, muchas felicidades. Bueno, por último, lo que quiero hacer es, bueno, agradecer a todos por la gran participación que tuvimos. La verdad que tuvimos gran audiencia, o sea, había mucho, la verdad que tanto en las conferencias como en las sesiones orales, en los simposios, la verdad que siempre había gente preguntando, interesada, y no sé, en la conferencia habían 350, 270 personas. Bueno, pensé que teníamos 7 salas de transmisión simultáneas, fueron como 100 horas de transmisión. Así que la verdad que le damos gracias a todos por su participación, sobre todo a los oradores y moderadores. Sabemos que el trabajo de los moderadores no era fácil, era todo un estrés medio que saltar entre plataformas, y la verdad estuvieron súper bien, siempre muy atentos a que entraran, a que contestaran, a que si faltaba alguien o estaban perdidos se comunicaban con nosotros, así que eso es buenísimo. Así que a todos, muchas gracias. Y bueno, la verdad que espero que haya sido una reunión fructífera para todos. La verdad que sí es cierto que nos hubiera encantado que esto hubiera sido acá en Tucumán, presencial. Y para hacernos sentir mal, les voy a decir que estuvieron unos días buenísimos, 24, 25 grados, y que hasta hay lapachos en flor. Pero bueno, espero que haya sido una reunión fructífera, y también acuérdense que como fue virtual, una de las ventajas es que nuestra huella de carbono seguro que fue bastante baja. Bueno, y por último, lo que quiero hacer es agradecer a todos los de la comisión organizadora por su gran empuje. Bueno, acá hay varios,
que ya van a aparecer. Acá hay uno. Bueno, él es Pedro Peter Bendiger, y hay varios acá. Y también quiero que vean que en la pantalla de atrás están todos ahí reunidos. Aquí está Lucía, también atrás, que fue una de las biólogas del Wonder. Bueno, no puedo mencionar a todos, pero bueno, Natacha, Silvia, Oriana, Caro, Agustina, bueno, todos ellos están ahí, como les digo, reunidos en la pantalla. Y la verdad que siento que todos como que realmente se pusieron al hombro en la reunión y tomaron como un desafío personal que esto salga bien. Así que la verdad que buenísimo, alta organización. Bueno, y con esto los quiero invitar a que vayamos a hacer un brindis virtual en el Parque RAE. Para nosotros en este caso vamos a tener cerveza real, pero bueno, nos vemos ahí y nos seguimos viendo en realidad. Chaucito y salud. Bueno, ya está, no podemos cortar. Yo me quiero parecer.